y competencia, concepto, fundamento. Criterios de atribución y tratamiento procesal. Sonia Calaza López. Sumario, jurisdicción, concepto, naturaleza, fundamento y criterios de atribución. 1. Jurisdicción stricto sensu. 2. Jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial militar. 3. Jurisdicción civil, penal, contencioso administrativa y social. 4. Jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. 5. Jurisdicción internacional y jurisdicción interna. Competencia, concepto y criterios de atribución. 1. Cuestiones prejudiciales. 2. Cuestiones de competencia. 3. Reparto de asuntos. IL. Tratamiento procesal de la jurisdicción y la competencia. Y. Jurisdicción, concepto, naturaleza, fundamento y criterios de atribución. La jurisdicción es un concepto global, integrador y omnicomprensivo, como poder, como potestad, como función, de una multiplicidad de manifestaciones o proyecciones interrelacionadas y orientadas, todas ellas a cargo de jueces y magistrados conforme a un procedimiento legal, público, transparente, garantista y eficaz, de un lado, y, a la resolución definitiva de conflictos jurídicos públicos o privados, así como a su posterior ejecución, y, de otro, y uno, a la de homologación, supervisión o amparo. De situaciones o relaciones jurídicas, precisadas de intervención judicial, en garantía de derechos legalmente reconocidos. La jurisdicción se identifica, en primer término, con el Poder Judicial, por tratarse, en efecto, del tercer poder del Estado, considerado, el más alto, por fiscalizar al resto, poder autónomo y ajeno a cualesquiera interferencias de los otros dos poderes, ejecutivo y legislativo. El título I de la Constitución ESPA. Nola, del Poder Judicial, dedica 11 preceptos, del 117 al 127, a la jurisdicción, donde se entremezclan las funciones, principios informadores y atributos de los miembros que integran dicho alto poder estatal. Ha de observarse que este poder es el único al que la Constitución se refiere por su nombre, Poder Judicial, pues el título II, referido al Poder Legislativo ha sido rubricado, de las Cortes Generales, y el título IV, relativo al Ejecutivo, del Gobierno y de la Administración. 78 Sonia Calaza López. El Poder Judicial, entendido como organización, cuerpo único o conjunto de órganos jurisdiccionales, integra, en régimen de autogobierno, en el Consejo General del Poder Judicial, CGP, a sus jueces y magistrados, todos ellos pendientes, inamovibles, responsables y, tan uno solo sometidos al imperio de la ley. La Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, lo, determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la administración de justicia. La jurisdicción ha de identificarse, a su vez, con la potestad jurisdiccional. Pues a los jueces y magistrados corresponde, en régimen de exclusividad, esta potestad, que se concreta en menor que juzgar y hacer ejecutar lo juzgador. Ha de observarse que es el ejercicio de la potestad jurisdiccional, como proyección profesional y humana, ha de predicarse de todos y cada uno de los jueces y magistrados que integran concretamente el Poder Judicial y no, desde luego, de una abstracción tal como la jurisdicción, entendida como poder, ni tampoco de su propio órgano de gobierno, el CGPJ. Finalmente, la jurisdicción integra en su núcleo duro, la propia función jurisdiccional, atribuida en exclusiva a sus jueces y magistrados, y ejercida a través del único instrumento legalmente establecido para la resolución estatal de conflictos. 2. El proceso judicial. Esta concepción de la jurisdicción, más humilde, modesta y cercana, hace referencia a su efectiva finalidad, y, de tutela de los derechos subjetivos e intereses legítimos, 2. De control normativo y, en su caso, 3. De creación jurisprudencial del derecho, lo que debe conectarse con una vertiente, proyección o manifestación de servicio público, pues no cabe duda alguna respecto de la relevante prestación estatal que los jueces y tribunales ofrecen a los ciudadanos cuando otorgan fundada respuesta a sus conflictos, a través de los procesos judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales. El fundamento de la jurisdicción reside, esencialmente, y, en la realización de un valor superior del ordenamiento jurídico, la justicia, alcanzada merced al, y, l, reconocimiento de los derechos subjetivos y al, y, 2, control de las normas jurídicas, así como, 2, en elementales razones de seguridad, y por supuesto, y, de, imprescindible, sustento del orden público y mantenimiento de la paz social. Tras este sintético estudio sobre la pluralidad de significados que cabe atribuir al concepto global de jurisdicción, poder, potestad, función, hemos de concretar, se utilizará este término también como sinónimo del enjuiciamiento global total o integral del Poder Judicial español, en su conjunto, por contraste al QU debe atribuirse, dentro de cada uno de los órdenes jurisdiccionales, conforme a las normas de competencia, y dentro de ellas, concretamente por reparto, a cada uno de los jueces y tribunales. Jurisdicción y competencia 79. La jurisdicción española no es ilimitada, incondicionada o infinia, sino que, como es lógico,
Hate verse constreñida, contenida o sujeta por una serie de controles internos que habrán de ser estudiados desde la órbita de sus propios principios inspiradores y externos, que se encuentran perfectamente delimitados en nuestra legislación procesal. Así, cabe hablar, en sentido amplio, de jurisdicción, por contraste ahora a cualesquiera otras fórmulas complementarias o alternativas, de resolución de conflictos, arbitraje, mediación, transacción que no se identifiquen con la misión de una respuesta judicial por un órgano del Estado tras la celebración del procedimiento público legalmente articulado. Dentro de este amplio concepto y acorde a esta nueva configuración, cabe acometer una segunda clasificación, entre otras, de las siguientes formulaciones, especialidades o modalidades. En primer lugar, nos referimos a la jurisdicción española, por relación a la internacional. En segundo, reseñamos la jurisdicción ordinaria, para distinguirla de la única jurisdicción especial admitida por nuestro ordenamiento jurídico, la jurisdicción militar. En tercero, apelamos a la jurisdicción civil, penal, contencioso-administrativa y laboral, por razón de la rama del ordenamiento jurídico sustantivo que debe aplicarse, siempre en el marco del procedimiento, al concreto conflicto se suscitado. Y, al fin, en cuarto, aludimos a la jurisdicción contenciosa, por contraste la jurisdicción voluntaria, que será objeto de estudio en la parte especial de nuestro Manual de Derecho Procesal Civil. Así, ha de estimarse ahora, conforme a un esclarecedor criterio negativo, consonante con la anterior clasificación, que corresponderá a la adjudicación de la resolución de un determinado conflicto, y, a la jurisdicción propia dicta cuando los sujetos en contradicción no se hubieran sometido previamente, por voluntad propia, en materias de derecho dispositivo, a otros mecanismos de resolución de controversias. 2. A la jurisdicción española, cuando no deba adjudicarse por razón de las normas que se estudiarán a continuación. A la extranjera emoticono cara triste. 2. A la jurisdicción ordinaria, cuando no deba ventilarse el conflicto a través de la militar. 4. A la jurisdicción de un determinado orden jurisdiccional, cuando no se encuentren prioritariamente comprometidos los restantes, siendo, siempre y en cualquier caso, preferente el penal. Y v. A la jurisdicción contenciosa, cuando no deba derivarse esa concreta respuesta jurídica a la jurisdicción voluntaria. Si bien en muchos de estos casos, dada la alternatividad existente entre ambas modalidades jurisdiccionales, la elección de una u otra suele corresponder al justiciable. En este, supuesto de concreción de la jurisdicción, por tratarse generalmente, como se acaba de exponer, de una elección voluntaria, no hay posibilidad de conflicto entre la jurisdicción voluntaria y la contenciosa, siendo preferente, en caso de cuestionamiento, esta última, la contenciosa, por su mayor alcance, frente a la primera, la voluntaria. Pero en los anteriores supuestos. 80 Sonia Calaza López. Y, a 4, puede efectivamente suscitarse un conflicto, tanto positivo, can. Los dos órganos de la jurisdicción reclaman para sí la atribución de un determinado asunto como negativo, cuando los dos órganos en conflicto revise la asunción de una concreta controversia. La relevancia de estos conflictos merece que se indique un epígrafe específico dentro de la lección. Diente a la corresponde extensión y límites de la jurisdicción. Veamos ahora, por elementales. Razones de metodología sistemática. La atribución de la jurisdicción en función de los parámetros recién enunciados. 1. Jurisdicción stricto sensu. 2. Jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial militar. 3. Jurisdicción civil, penal, contencioso, administrativa y social. 4. Jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. 5. Jurisdicción internacional y jurisdicción interna. 1. Jurisdicción stricto sensu. El principio de exclusividad, monopolio o de reserva de jurisdicción conlle. Va la asunción, por los miembros integrantes del Poder Judicial, de la potestad jurisdiccional en régimen de monopolio, esto es, sin concesiones, alternativas, ni complementos estatales posibles. Ningún otro órgano, del Estado ni ajeno al Estado, puede solventar los conflictos de los ciudadanos mediante la aplicación del derecho en el marco de un proceso. Este principio tiene una doble vertiente, positiva o exclusiva y negativa o excluyente, en función de su distinto alcance. Así, su proyección positiva o exclusiva comporta que tan solo los jueces y magistrados tienen atribuida la función del enjuiciamiento, el ejercicio de la potestad diccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según la norma de competencia y procedimiento que las mismas establezcan, ex artículo 117.13, y su manifestación negativa o excluyente se contrae a la imposibilidad de estos jueces y magistrados de asumir funciones distintas a las del referido enjuiciamiento. Los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho, es art. 117.4c. Estricto, la potestad constitucionalmente encomendada del enjuiciamiento y de la función positiva o exclusiva de la jurisdicción incluye tan solo, en sentido, la ejecución juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Si bien, respecto a esta última función coercitiva o ejecutiva, cabe advertir que no resulte preceptiva, y siempre en todo caso, la intervención directa del juez. Aun cuando el núcleo esencial de la jurisdicción venga integrado, en exclusiva, por las referidas funciones de enjuiciamiento y ejecución integradas en la denominada potestad jurísdica.
SUAI magistrados también tienen sional, resulta conveniente. Encomendada señalar que los jueces otras relevantes potestades, como la de 2. Ordenación. Decis. Tematización o impulso procesal del procedimiento. 2. De auxilio judicial. 81. Jurisdicción y competencia. Nacional e internacional. 3. De comunicación. 4. De impulso y hasta de documentación, si bien muchas de estas funciones han venido siendo objeto de progresiva atribución a los letrados de la Administración de Justicia cuando no afecten a los derechos fundamentales. La función negativa o excluyente de la jurisdicción expulsa de su ámbito de acción cualquier actividad distinta a la que deba entenderse incluida en el ejercicio de las tres responsabilidades, exclusivamente judiciales, siguientes emoticono cara triste, la potestad jurisdicción al juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y las expresamente atribuidas en las leyes en garantía de cualquier derecho. 2. La asunción del registro civil. Y 2. La investigación o instrucción penal. 2. Jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial militar. La jurisdicción es única en todo el territorio del Estado español. El artículo 117.5 de la C establece, en su primer párrafo, que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. A diferencia de lo que acontece con los otros dos poderes del Estado, que tienen transferidas, a las comunidades autónomas, competencias ejecutivas y legislativas, la administración de justicia es competencia exclusiva del Estado, ex art. 149.1.5 c, y, en consecuencia, todos los jueces y magistrados españoles, y, integran un solo poder judicial. 2. Se encuentran investidos de una misma potestad jurisdiccional, que alcanza todo el territorio. 2. Están regulados por una única y exclusiva ley orgánica del Poder Judicial. LOPI. 4. Forman parte de un solo Consejo General del Poder Judicial, CGP, y desempeñan una única función jurisdiccional, cuya cúspide, a efectos de unificación de la doctrina jurisprudencial. En todos los órdenes jurisdiccionales, incluido, por cierto, el proveniente de la jurisdicción especial militar, se residencia en un único Tribunal Supremo. Asimismo, todos los jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, encauzarán los conflictos públicos y privados de los ciudadanos por idénticos cauces procedimentales, regulados en las distintas y respectivas leyes de procedimiento, todas ellas estatales, Ley de Enjuiciamiento Civil, LC, Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECRIM, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, LJCA, y Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LJS, con independencia del objeto, de los sujetos y del territorio. Esta unidad jurisdiccional comporta, en consecuencia, que no cabe la creación de jurisdicciones especiales en función de la persona, de la materia, del territorio, ni en ningún otro posible criterio de atribución ad hoc, a salvo la jurisdicción militar que mantiene su vigencia, por reconocimiento expreso del artículo 117.5 c, en su párrafo segundo, en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Naturalmente, este principio general de unidad cuya única excepción es, probablemente por 82 Sonia Calaza López. Asentadas razones históricas o tradicionales de salvaguarda de la disciplina CAS. Trense y de seguridad, la jurisdicción militar, no se ve mermado, minimizado o frustrado por la existencia de tribunales distintos, acaso, en consecuencia especiales, a los integrantes en el Poder Judicial, tales como, el Tribunal Constitucional emoticono cara triste 2, el Tribunal de Cuentas, 2, los tribunales consuetudinarios, tradicionales, o incluso, 4, los tribunales internacionales, puesto que estos tribunales gozan, precisamente por razón de la función que están llamados a desempeñar o, en su caso, de los atributos con los que han de desempeñarla, neutralidad, imparcialidad, objetividad e independencia respecto de todos los poderes del Estado, incluido el tercero más alto, el Poder Judicial, de un régimen de organización, de funcionamiento y de actuación propios, contenidos en sus normas específicas. El principio de unidad jurisdiccional tampoco quiebra por la creación de diversos órdenes jurisdiccionales, civil, penal, contencioso administrativo, laboral o social, ni mucho menos por la proliferación, dentro de ellos, de juzgados especializados, de familia, de lo mercantil, de violencia sobre la mujer o menores, pues todos ellos se encuentran integrados bajo el común denominador del Poder Judicial y, en consecuencia, sujetos a la misma LOPI integrados en idénticos EGPJ. 3. Jurisdicción civil, penal, contencioso administrativa y social. El criterio de atribución de la jurisdicción en todos los órdenes es siempre positivo, al advertir el art. 9.1 de la LOPI que los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra ley, de donde clara y llanamente se infiere, hacen su contrario, que carecerán de jurisdicción cuando no les venga atribuida de manera positiva, explícita y expresa. Veamos, a continuación, los positivos criterios de atribución de la jurisdicción por razón del orden jurisdiccional comprometido en cada caso, civil, penal, administrativo o social. El artículo 9.2 de la propia LOPI, de forma poco esclarecedora, establece que los tribunales y juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. Por materias que les son propias, cabe entender, lógicamente, las incluidas
En la jurisdicción civil, y, tanto contenciosa Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, 2, como voluntaria, Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, así como todas aquellas carentes de inclusión legal expresa, en un determinado orden jurisdiccional, y que se encuentren, por razón de esta evidenciable laguín, en un limbo jurídico y judicial. Jurisdicción y competencia 83. De manera sintética y clarificadora, podemos advertir que corresponderá a la jurisdicción civil ordinaria, el conocimiento de emoticono cara triste y todos los asuntos privados de naturaleza. Versias civiles. Civil y mercantil, de naturaleza dispositiva, así como, y, las control de marcado contenido de alcance público, y por tanto de naturaleza indisponible. Con. Por encontrarse comprometidos derechos o intereses de personas tren discapacidad y barra diagonal o de menores. Incluso, 3, los conflictos que no encuentran. La jurisdicción. Encaje en ningún. Civil. Otro orden jurisdiccional y queden aquí absorbidos, se entiende, por razón de la versus atractiva o capacidad de atracción. Asuntos que. Anclaje. No. E integración propia de este orden civil respecto de esos opcionales. Están expresamente atribuidos a los restantes órdenes jurísdicos. En este orden civil, un corresponderá, sin embargo, a la jurisdicción milita, c. de testamentaria. El segundo párrafo. Y del precepto 9.2 de la LOPI, la prevención de los juicios. D. A intestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en tiempo guerra, fallecieren en campaña o navegación, limitándose a la práctica de la asistencia imprescindible. Juramiento provisorio. Para disponer el sepelio del difunto y la formación del inventario y hace. Competente. De sus bienes, dando siempre cuenta a la autoridad judicial civil. Delitos. Corresponderá a la jurisdicción penal ordinaria, el conocimiento de todos los penal integrados a la jurisdicción. En la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Especial, la militar, el de los delitos su propia legislación integrados en Código Penal. Sustantiva, la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del orden jurisdiccional militar. El artículo 9.3 de la ley establece, concisamente que los criminales, con penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar. Corresponderá a la jurisdicción de todos los conflictos contencioso-administrativa el conocimiento. Administración pública. En los que se vea comprometida, de cualquier modo, la exposición detallada al. El artículo 9.4 de la ley acomete, en este orden, una señalar que los del orden no serán, un grado, de las pretensiones contencioso-administrativo CEO. De las que se deduzcan en relación con la actuación administraciones públicas sujeta al derecho decisiones generales de administrativo, con las dispo. En los términos. Rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos previstos en el artículo 82.6 de la con lo que establezca la Constitución, de conformidad ley de esa inactividad de la jurisdicción, 2 grados, de los recursos contra la administración y contra sus. Tuya en vía de hecho, 3, de actuaciones materiales que constilas. Responsabilidad. Pretensiones que se deduzcan en relación con la patrimonial de las. Servicio, cualquiera que. Administraciones públicas y el personal a su. Que se derive. Sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de. Finalmente. De los conflictos. Corresponderá. Suscitados. A la jurisdicción laboral o social, el conocimiento entre trabajadores y empresarios, así como con la 84 Sonia Calaza López. Seguridad social. El artículo 9.5 de la ley establece, a este respecto, que los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del DEMCHO, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de seguridad social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad a la legislación laboral. 4. Jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. La jurisdicción contenciosa se identifica, en exclusiva, como ya se ha expuesto, con la potestad jurisdiccional del enjuiciamiento y la ejecución, a la que se refiere el artículo 117.3 grados de la C, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. En el ámbito civil y mercantil, se producen múltiples manifestaciones de controversias, y, de baja entidad,
por su escasa relevancia social, o 2, de mitigada intensidad, por su prácticamente nulo nivel de conflictividad, donde los jueces y tribunales ostentan una relevante función jurisdiccional fuera del marco de aquella jurisdicción contenciosa, regulada en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, para adentrarse en este ámbito de la jurisdicción voluntaria regulada en la Ley 15/2015, de 2 de julio de jurisdicción voluntaria. Por razones de simplificación, eficacia, rapidez, economía, flexibilidad y humanidad, sin pérdida de garantías procesales. Sin perjuicio de esta función eminente o exclusivamente jurisdiccional, que los jueces y tribunales asumen, en régimen de monopolio, en el seno de ambas modalidades de nuestra única jurisdicción, la contenciosa y la voluntaria, con la sola diferencia del distinto alcance de la entidad o intensidad conflictiva de las partes procesales, hemos de contemplar también otras funciones constitucionalmente encomendadas. Así, el artículo 117.4 grados se establece que los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Estas otras funciones no cristalizan en un enjuiciamiento puro, sino en otra suerte de final de its tales como la homologación, supervisión, vigilancia, control de la justicia, ecuanimidad, equilibrio e igualdad que debe presidir las situaciones, relaciones u obligaciones, muy especialmente cuando se encuentran comprometidos dichas e intereses de personas especialmente vulnerables. La jurisdicción voluntaria judicial puede definirse, pues, por contraste a la contenciosa, de un lado, y, como aquella potestad de enjuiciamiento, encomienda exclusivamente a los jueces y tribunales, por el artículo 17.2c, ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en los supuestos. Jurisdicción y competencia 85. Controvertidos de baja entidad o escasa intensidad, y de otro, como aquella función de homologación, supervisión, vigilancia, control y, al fin, constitución o condena de situaciones u obligaciones jurídicas, de nuevo encomendadas expresamente a los jueces y tribunales, así como, ocasionalmente a los letrados de la Administración de Justicia, por el artículo 118.12, ejercicio de funciones atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho, conferidas por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria, en garantía de muy diversos derechos, cuando no hubiere confrontación, oposición o controversia, especialmente de los de las personas más desfavorecidas de la sociedad, por razón de su minoría de edad o discapacidad, precisada de provisión judicial de apoyos. 5. Jurisdicción internacional y jurisdicción interna. La jurisdicción internacional ha de identificarse con la atribuida a nuestros jueces y tribunales españoles, ante la presencia de algún elemento internacional, objeto, sujetos, territorio o instituciones estatales, por parte de los convenios y tratados internacionales, en los que España sea parte, de aplicación prioritaria frente a nuestra normativa. La jurisdicción interna de relacionarse, por contraste, con la atribuida a nuestros jueces y tribunales españoles por nuestra propia ley, y ello conforme a diversos parámetros, así, y, para determinar la jurisdicción territorial, y, 1, la personalidad, activa o pasiva, y 2, la territorialidad, y 3, la institucionalidad emoticono cara triste 2, para concretar el ámbito de actuación ordina. Río militar de la jurisdicción comprometida, la naturaleza del conflicto, y, al fin, para determinar el orden jurisdiccional, la materia sustantiva controvertida. 2. Competencia, concepto y criterios de atribución. Una vez confirmado que la controversia discordia conflicto deba solventarse ante la jurisdicción y descartada la asunción, cuando fuere posible, de mecanismos complementarios o alternativos, en definitiva, extrajudiciales, al tiempo que fijada, desde este incipiente momento, la más precisa determinación de la concreta jurisdicción a la que corresponda su específico conocimiento, recuérdese, y, la ordinaria, por no encontrarse en la discordia los elementos legalmente exigidos para derivarlo a la militar, y, la de un concreto orden jurisdiccional, civil, pongamos por caso, dado que la naturaleza de la cantruecha es privada, y, al fin, 2, la española, por así corresponderle con arreglo a las normas, internacionales o internas, examinadas, debe procederse a examinar la competencia, entendiendo por tal la concreción del exacto órgano jurisdiccional que está llamado a conocer de aquel conflicto dentro de cada orden jurisdiccional. 86. Sonia Calaza López. Civil, penal, contencioso administrativo, social o laboral y militar, y ello, AG. Por razón, y, del objeto y de los sujetos, 2, de la función y, 3, del territorio. La atribución de la competencia se realiza, pues, en función de 3 criterios. Por razón del objeto y, en su caso, del sujeto sometido a juicio, competencia objetiva, M, por razón de la función que está llamado a desempeñar, el juez o tribunal, en cada fase del procedimiento, competencia funcional, y al fin, AY. Por razón del territorio en el que se suscita el conflicto, competencia territorial. Sin perjuicio del detallado examen de la competencia en los órdenes civil y penal, que se afrontará en las lecciones correspondientes a la competencia de los manuales de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, respectivamente, conviene en este momento dejar sentadas las bases de ese ulterior estudio más profundo, con el análisis de los elementos conceptuales esenciales. El criterio de atribución referido a la competencia objetiva evidencia la necesidad de examinar,
prioritariamente, el sujeto demandado y a continuación. Objeto litigioso, para averiguar cuál sea exactamente, caso por caso el juez o tribunal competente. Así, si el sujeto demandado es una persona protegida por razón del cargo público desempeñado en el momento del conflicto, esto es, si se trata de un aforado, y, además, ese concreto conflicto puede relacionarse o conectarse, precisamente, con el ejercicio de este cargo, entonces la competencia corresponderá a tribunales de superior grado, jerarquía o rango. El objeto habrá de ser examinado, una vez descartado el aforamiento, Acuérdese que el sujeto es preferente frente al objeto en la atribución de la competencia objetiva, desde una doble perspectiva moticono cara triste, por razón de la materia, y 5, por razón de la cuantía. Así, pues, si un determinado conflicto tuviera expresamente atribuida la competencia por razón de la materia, a determinados juzgados, como sucede con los juzgados de violencia sobre la mujer o con los juzgados de lo mercantil, entonces, en buena lógica, tan solo a ellos corresponderá conocer del referido conflicto. Por lo tanto sucederá con los juzgados que asuman el conocimiento de determinadas clases de asuntos, previo acuerdo de SGPJ, en aquellas circunscripciones donde exista más de un juzgado de la misma clase, como los de familia, a quienes corresponderá, en exclusiva, por razón de su especialización, la resolución de concreto tipo de conflictos. En detrimento de la posibilidad de atribución, a un concreto órgano jurisdiccional, de la competencia, por razón de la materia ni su demandado es. Al obrado, ni la naturaleza del objeto controvertido precisa la singular y canción a juzgados especializados, entonces cabe aplicar el criterio general, que encuentra una segunda distinción estadísticamente residual o margina por razón de la cuantía. Así, según el artículo 45 de la LS, corresponde a los juzgados de primera instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a o. Jurisdicción y competencia 87. Tribunales. Dentro de estos asuntos, y siempre en el marco del juicio verbal, así como en defecto de atribución legal expresa de la competencia con arreglo a la materia, corresponde, según el artículo 47 de la LS, a los juzgados de paz el conocimiento en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a 90 euros. El criterio de atribución referido a la competencia funcional evidencia la posibilidad de reconocer, a lo largo de la sustanciación del proceso, al juez competente para asumir cada una de las relevantes decisiones parciales que integran el recorrido hasta la resolución final, así, el examen, la admisión o denegación y, en su caso, la decisión, entre otros extremos, sobre pruebas anticipadas, diligencias preliminares, medidas cautelares, cuestiones prejudiciales, pruebas principales, recursos y ejecución. La LS fija un razonable criterio de atribución general, al juez competente para conocer de la cuestión principal, el tema decidendi, en un determinado proceso, de coetánea y coherente competencia para conocer también de todos sus incidentes. Así, el artículo 61 establece que, salvo disposición legal en contrario, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para elevar a efecto las previdencias y autos que dictar y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobar. Naturalmente, esta premisa general no se encuentra exenta de excepciones, tal y como acontece, a modo de ejemplo, con la resolución de los recursos devolutivos, a cargo de tribunal distinto, siguiente o, si se prefiere, superior en grado al que dictó la resolución, objeto de impugnación. Finalmente, el criterio de atribución referido a la competencia territorial residencia, como puede desprenderse de su simple enunciado, residencia en la circunscripción, la demarcación o el territorio, el elemento de distinción entre unos tribunales y otros, todos ellos igualmente competentes por razón de lo objeto y la función, a expensas ya tan solo de quedar determinados por el lugar donde deban ventilar el concreto conflicto. La competencia territorial guarda, en cuanto a su criterio de atribución, SAI. To paralelismo con la jurisdicción interna e internacional, había cuenta de que todas ellas centran sus fueros en el territorio, sea de las personas, de los objetos litigiosos o, incluso de la defensa de las propias instituciones. Así, la competencia territorial, al igual que acontecía con la jurisdicción, se bifurca en 4 grandes bloques de atribución. Primero, los fueros imperativos, improrrogables, no modificables a la libre disposición de las partes, o de ius cogens establecidos en el artículo 52 de la LS, en su defecto, la sumisión expresa así acordada. Mediante pacto entre las partes explícito y previo o tácita, la inferida de la actitud procesal de las partes favorable a la asunción de un concreto juez o tribunal. Y al fin, en su detrimento, los fueros específicos contenidos en algunas alternativas dispositivas del propio art. 52 de la LS y generales legalmente. 88 Sonia Calaza López. Establecidos domicilio, residencia o lugar en que se encuentre el demandado y, en su defecto, domicilio del actor. 1. Cuestiones prejudiciales. Los distintos órdenes jurisdiccionales a los que ya nos hemos referido, muy a pesar de la aparente precisión de su delimitación temática, material o sustantiva, no son compartimentos estancos, bloqueados, cerrados o automáticamente excluyentes. De ahí que se susciten, ocasionalmente, conflictos a los que la ley titula, de competencia, pero, en verdad, lo son, de jurisdicción, por afectar a los distintos órdenes jurisdiccionales. Nos hemos referido a ellos al comienzo de este tema.
La imprescindible diversificación y ocasional alteración de la atribución de la competencia cuando un mismo objeto litigioso se ve afectado por la necesaria resolución conjunta o más bien sucesiva de órganos judiciales de distintos órdenes, impone la necesaria asunción de las denominadas cuestiones prejudiciales, diseñadas por el legislador, precisamente, para sistematizar, ordenar y priorizar, dentro de un mismo objeto litigioso, cuáles son las cuestiones que deban estar previamente resueltas, respecto a las restantes, así, a modo de elocuentes ejemplos, y la declaración de paternidad previa a la reclamación de alimentos, pues los alimentistas tan solo pueden reclamar alimentos frente a los alimentantes y esta pretensión de alimentos depende, cuando resultase incierta, de la previa declaración judicial de la filiación, o 2, la declaración de nulidad, o validez, del testamento previa al reparto judicial de la herencia conforme a las normas generales de reparto legalmente establecidas, en el primer caso de nulidad, o al exacto contenido del testamento, en el segundo, de validez. Así, cuando la resolución de un conflicto precise, a su vez, la de una cuestión previa, con antelación en el tiempo, y además, del sentido judicial, positivo o negativo, de la primera respuesta judicial haya de partirse, por fuerza prejudicial positiva, en la siguiente resolución, también judicial, entonces nos encontramos ante una cuestión prejudicial, que podrá ser homogénea, cuando la cuestión previa y la principal correspondan a un mismo orden jurisdiccional, así, el civil. En el ejemplo de la declaración de la paternidad y ulterior constitución de un derecho de alimentos o heterogénea cuando la cuestión previa y la principal correspondan a dos órganos jurisdiccionales distintos, así, el penal y civil, re. Activamente, en la declaración de nulidad del documento público notarial en que consta el testamento y ulterior reparto, sin atención al testamento nulo forme a las normas legales de reparto. A su vez, estas cuestiones prejudiciales cuando la resolución por órganos de distintos órdenes jurisdiccionales imponga la respuesta separada de ambas cuestiones, así en este podrán ser devolutivas. Último ejemplo, la nulidad del testamento habrá de ser declarada por un juez de lo penal y el ulterior reparto por un juez de lo civil, en el entendimiento de Jurisdicción y competencia 89. Que la jurisdicción penal, por razón de su preferencia o prioridad, será siempre devolutiva o no devolutivas cuando la resolución de ambas cuestiones, judicial y principal, pueda acometerse por ser el mismo órgano, bien por ser estas homogéneas, o bien porque el orden jurisdiccional que conoce de la primera puede tender su ámbito de actuación a la segunda, y resolver ambas de manera conjunta, por no ser una materia atribuida privativamente a otro orden. El tratamiento procesal de estas cuestiones prejudiciales excede la pretensión del conocimiento que deba exponerse en esta introducción al derecho procesal. Por lo que nos remitimos al tema correspondiente al objeto del Manual de Derecho Procesal Civil, parte general, donde se acomete un estudio en profundidad sobre esta relevante cuestión. 2. Cuestiones de competencia. Finalmente, bajo la denominación cuestiones de competencia regula la LS en sus artículos 51 y 52 aquellos conflictos o contrastes suscitados entre los jueces y tribunales de un mismo orden jurisdiccional, siendo esta realmente una cuestión de competencia y no de jurisdicción, puesto que la jurisdicción de cada orden no se cuestiona, residenciándose el conflicto entre los órganos de esa pacífica, por asumida, jurisdicción. Es por ello por lo que, a efectos didácticos y pedagógicos, nos parece oportuno estudiarlos en este epígrafe insertado en el capítulo de la competencia y no, sin embargo, en el dedicado a la jurisdicción. El apartado primero del artículo 5 de la LOBI establece un sencillo criterio de priorización de la competencia, cuando ésta se hubiere cuestionado, al advertir que las cuestiones de competencia entre juzgados y tribunales de un mismo orden jurisdiccional se resolverán por el órgano inmediato superior común, conforme a las normas establecidas en las leyes procesales. En el apartado segundo, del mismo artículo, se establece la obligación judicial de publicitar, a los interesados, la competencia que corresponda, al sentenciarse que, en la resolución en que se declare la falta de competencia se expresará el órgano que se considere competente. Finalmente, se establece una imposibilidad general de planteamiento de cuestión de competencia alguna cuando los órganos en conflicto fueren de diferente rango, pues el criterio del superior eclipsará, en buena lógica, al del inferior. Así, según el artículo 52 de la LOBI, no podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí. El juez o tribunal superior fijará, en todo caso y sin ulterior recurso, su propia competencia, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días. Acordado lo procedente, recabarán las actuaciones del juez o tribunal inferior o le remitirán las que se hallare conociendo. 90 Sonia Calaza López. 3. Reparto de asuntos. Tras la exacta determinación de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales concretamente llamados a conocer de cada específico conflicto, presupuestos procesales de extrema relevancia a los que hemos dedicado la totalidad del presente tema, todavía queda por establecer, en aquella circunscripción en que exista más de un juez o tribunal del mismo grado, siendo todos ellos competentes por razón del objeto y de la función, cuál de ellos sea el destinatario directo del referido conflicto. Para ello habrá de acudirse a las normas de repar. Todo de asuntos, que están determinadas con antelación al mismo inicio del proceso. Y, además, son de público conocimiento.
Conviene precisar que la finalidad de la aprobación de estas normas de reparto, de naturaleza administrativa, es la de ordenar, compensar, organizar, sopesar o, si se prefiere, distribuir de forma razonable, equilibrada y equitativa el volumen de trabajo de nuestros jueces y tribunales. La aprobación de estas normas de reparto de asuntos entre las distintas secciones de cada sala corresponderá a las salas de gobierno de los tribunales, Exart 152.1.1 grado lobby, donde hubiere dos o más juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirán entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. Exart. 167.1 grados LOP. 3. Tratamiento procesal de la jurisdicción y la competencia. La competencia constituye, al igual que la jurisdicción, un auténtico prespuesto procesal, y naval de oficio, por el propio juez, y a instancia de la parte demandada, mediante la declinatoria. Ello comporta que si el juez, ante el que se hubiera interpuesto la pretensión no hubiera detectado de oficio, esto es, por sí mismo, su propia falta de jurisdicción o competencia, entonces corresponderá a la parte pasiva de la relación procesal denunciar esa falta de jurisdicción o competencia, mediante el instrumento de la declinatoria. Y que corresponde a la parte pasiva y no a la activa denunciar esta falta de jurisdicción o competencia, por cuanto esta parte activa de la relación procesal se ha sometido tácitamente, en el momento de interposición de su pretensión, al concreto juzgado o tribunal que está conociendo el asunto, lo que obstaculizará cualquier cuestionamiento posterior por su parte. La declinatoria consiste, básicamente, en peticionar al órgano que está no siendo el asunto, que se abstenga de proseguir en el conocimiento de este. Jurisdicción y competencia 91. Asunto, por no cumplir alguno de los criterios de atribución de la jurisdicción o de la competencia que hemos estudiado en este tema, y decline su jurisdicción. O competencia en favor de otro juzgado o tribunal que sí los cumpla. El estudio detallado de este relevante instrumento procesal en que consiste la declinatoria cede la pretensión de una obra iniciática al derecho procesal y, por tanto, será objeto de estudio más reposado en nuestros manuales de Derecho Procesal Civil, Parte General, y Derecho Procesal Penal.